Psicología social autoconcepto. Los campos de psicología y personalidad social se han juntado durante los años, y psicólogos sociales han desarrollado un interés en una variedad de fenómenos relacionados con el yo. En contraste con la teoría tradicional de personalidad, sin embargo, los psicólogos sociales ponen más énfasis en cogniciones en vez de rasgos. Mucha investigación enfocados en el autoconcepto, que es el entendimiento de una persona de sí misma. El autoconcepto puede dividirse en un componente cognitivo, llamado el autoesquema, y un componente evaluativo, la autoestima. La necesidad de mantener una autoestima sana es reconocida como una motivación central humana en el campo de la psicología social. Creencias de autoeficacia son un aspecto del autoesquema. La autoeficacia se refiere a la expectación de un individuo que la representación en alguna tarea será eficaz y tendrá éxito. La gente desarrolla sus autoconceptos a través de una variedad de maneras, incluyendo la introspección, reacciones de otros, autopercepción y comparación social. En comparación con otros aspectos relevantes, la gente adquiere información sobre sí mismos y hacen inferencias que son relevantes a la autoestima. Las comparaciones sociales pueden ser hacia arriba o abajo, es decir, comparaciones con gente que es más alta o más baja en estatus o capacidad. Las comparaciones hacia abajo a menudo son hechas para elevar la autoestima. La autopercepción es una forma especializada de atribución que implica haciendo inferencias sobre sí mismo después de observar su propio comportamiento. Los psicólogos han encontrado que demasiadas recompensas, por ejemplo, dinero, tienen una tendencia a reducir la motivación intrínseca tras el proceso de autopercepción. La atención de la gente se dirige a la recompensa y pierden interés en la tarea cuando se deja de ofrecer la recompensa. Esta es una excepción importante a la teoría de refuerzo. Disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un sentimiento que despierta desagrado causado por notar una inconsistencia entre las cogniciones. La disonancia cognitiva fue desarrollada originalmente como una teoría de cambio de actitud, pero ahora se considera como una teoría del yo por la mayoría de psicólogos sociales. La disonancia es la más fuerte cuando se nota una discrepancia entre el autoconcepto y el comportamiento, por ejemplo, haciendo algo que nos provoca vergüenza. Esto puede resultar en la autojustificación como el individuo intenta tratar con la amenaza. La disonancia cognitiva típicamente se dirige a un cambio en la actitud, un cambio en comportamiento, una autoafirmación o una racionalización del comportamiento. Un ejemplo de la disonancia cognitiva es fumar. Fumar los cigarrillos aumenta el riesgo de cáncer, que amenaza el autoconcepto del individuo que fuma. La mayoría de nosotros creen que somos inteligentes y racionales, y la idea de hacer algo insensato y autodestructivo causa la disonancia. Para reducir esta tensión incómoda, los fumadores tienen una tendencia a hacer excusas para sí mismos, como, me voy a morir de todos modos, entonces no importa. Influencia social. La influencia social se refiere a la manera en que la gente afecta los pensamientos, sentimientos y comportamientos de otros. Como el estudio de actitudes, es un tema central tradicional en la psicología social. De hecho, la investigación en la influencia social coincide mucho con la investigación de actitudes y persuasión. La influencia social también está relacionada al estudio de la dinámica de grupos, como la mayoría de los principios de influencia son más fuertes cuando tienen lugar en grupos sociales. La conformidad es la forma más común y omnipresente de la influencia social. Generalmente se define como la tendencia de actuar o pensar como otros miembros de un grupo. El tamaño del grupo, la unanimidad, la cohesión, el estatus y la dedicación prior ayudan a determinar el nivel de conformidad en un individuo. La conformidad normalmente se ve como una tendencia negativa en la cultura estadounidense, pero una cierta cantidad de conformidad es no solo necesaria y normal, sino probablemente esencial para que una comunidad funcione. Los dos motivos importantes en la conformidad son: influencia normativa, la tendencia a conformar para adquirir aceptación social, y evadir el rechazo o conflicto social, como impresión del grupo. Influencia informacional basada en el deseo de adquirir información útil tras la conformidad, y de ese modo lograr un resultado correcto o apropiado. Influencia minoritaria es el grado al cual una fracción más pequeña dentro del grupo lo influencia durante la toma de decisiones. Nótese que este refiere a una posición minoritaria en algún asunto, no a una minoría étnica.
Su influencia es primariamente informacional y depende de la consistente adherencia a una posición, grado de defección de la mayoría, y el estatus y confianza en sí mismos de los miembros minoritarios. La reactancia es una tendencia a afirmarse a sí mismo por conseguir el opuesto de lo que se espera. Este fenómeno también se llama anticonformidad y parece ser más común entre los hombres que entre las mujeres. Hay dos áreas más que son importantes en las investigaciones de influencia social. La conformidad se refiere a cualquier cambio en comportamiento que es debido a una petición o sugerencia de otra persona. La técnica de pie en la puerta es un método de conformidad en el cual el persuasor pide un favor pequeño para posteriormente seguir con un favor más grande. Un ejemplo que mostrase este comportamiento sería una persona pidiendo la hora, y posteriormente pidiendo $10. Una trampa relacionada es el timo de dar gato por liebre. La tercera forma importante de influencia social es la obediencia. Este es un cambio de comportamiento, resultado de una orden directa de otra persona. Un tipo de influencia social distinta es la profecía autocumplida. Es una predicción que, en ser hecho, realmente actúa en sí misma para convertirse en la verdad. Por ejemplo, en los mercados internacionales en el campo financiero, mucha gente cree que una crisis financiera es inminente, los inversores quizás pierden la confianza, venden la mayoría de sus valores, y realmente son ellos los que causan la crisis. De una manera similar, la gente puede esperar la hostilidad de otros e inducir a esta por su propio comportamiento. Dinámica de grupo. Un grupo es dos o más personas que interactúan, influencian los otros y comparten una identidad común. Los grupos tienen un número de cualidades emergentes que los distinguen de los agregados. Normas, reglas y expectaciones implícitas que los miembros del grupo siguen, por ejemplo, dar las gracias, estrechar la mano. Roles, reglas y expectaciones implícitas para miembros específicos dentro del grupo, por ejemplo, el niño mayor quien quizás tiene responsabilidades adicionales en la familia. Relaciones, pautas de gustar dentro del grupo, y también diferencias en prestigio o estatus, por ejemplo, líderes, gente popular. Grupos y agregados temporales comparten pocas o ninguna de estas características, y no se califican como grupos sociales verdaderos. Por ejemplo, la gente esperando para un bus no constituye un grupo. Los grupos son importantes no solo porque ofrecen apoyo social, recursos, y un sentimiento de pertenencia, sino porque suplementan el autoconcepto de sus miembros. Hasta un gran punto, los humanos se definen a sí mismos por ser miembros de grupos que forman su identidad social. La identidad social compartida de individuos dentro de un grupo influencia el comportamiento entre grupos, la manera en que los grupos se comporten hacia y perciben los otros. Estas percepciones y comportamientos por su parte definan la identidad social de individuos dentro de los grupos que interactúan. La tendencia a definir a uno mismo por ser miembro de un grupo dirige a la discriminación entre grupos, que implica percepciones y comportamientos favorables dirigidos al grupo, pero percepciones y comportamientos negativos dirigidos a personas fuera del grupo. La discriminación entre grupos dirige al prejuicio y estereotipando, mientras los procesos de facilitación social y polarización grupal fomenta comportamientos extremos hacia la gente que no forma parte del grupo. Los grupos a menudo moderan y mejoran la toma de decisiones, y con frecuencia se depende de ellos para estas ventajas, por ejemplo, comités y jurados. Un número de parcialidades grupales, sin embargo, pueden interferir con la toma de decisiones efectivas. Por ejemplo, la polarización grupal, antes conocido como el cambio riesgoso, pasa cuando la gente polariza sus vistas en una dirección más extrema de una discusión grupal. Más problemático es el fenómeno del pensamiento de grupo. Este es un defecto del pensamiento colectivo que es caracterizado por un consenso prematuro o una asunción incorrecta de consenso, causado por miembros de un grupo fracasando a promover las vistas que no son consistentes con las vistas de otros miembros. El pensamiento de grupo ocurre en una variedad de situaciones, incluyendo la aislación de un grupo y la presencia de un líder que dirige mucho. Janis ofreció la invasión de Bahía de Cochinos de 1961 como un caso histórico del pensamiento de grupo. Los grupos también afectan el rendimiento y productividad. La facilitación social, por ejemplo, es una tendencia a trabajar más y más rápidamente en la presencia de otros. La facilitación social aumenta la probabilidad de la respuesta dominante, que tienen una tendencia a mejorar el rendimiento en tareas simples y reducirlo en tareas complejas. En contraste,
El gandulear social es la tendencia de individuos a haraganear cuando trabajan en un grupo. El gandulear social es común cuando la tarea es considerada no importante y las contribuciones individuales no son fáciles de ver. Los psicólogos sociales estudian una variedad de fenómenos relacionados con grupos como el comportamiento de las muchedumbres. Un concepto importante en esta área es la de individuación, un estado reducido de conocimiento de uno mismo que puede ser causado por sentimientos de anonimidad. La de individuación es asociada con el comportamiento inhibido y a veces peligroso. Es común en muchedumbres, pero también puede ser causada por un disfraz, un uniforme, alcohol, alrededores oscuros o anonimidad en línea. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.